Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Nunca pensé que sería yo quien está aquí, desbordando mi corazón a desconocidos. Pero aquí estoy, Michael, un tipo común que ha visto cómo su mundo se trastorna. Todo comenzó hace unos años, en un capítulo de mi vida que llamo El desenlace. Era una noche típica, como cualquier otra en nuestra acogedora casa de 3 habitaciones en las afueras. Laura, mi esposa de 7 años, se movía rápidamente en la cocina, el delicioso aroma de su cocina llenando el aire. Nuestros hijos estaban en la sala de estar, sus risas mezclándose con los sonidos de la televisión. Recuerdo caminar por nuestra casa, sintiendo un sentido de orgullo y satisfacción. Este era mi reino, mi santuario. Oye, cariño, la cena casi está lista, llamó Laura desde la cocina, su voz impregnada con la calidez que siempre me atrajo hacia ella. Sonreí, dirigiéndome hacia la cocina. Huele increíble, como siempre, respondí, rodeándola con mis brazos por detrás y dándole un beso en la mejilla. La pandemia golpeó a todos con fuerza, pero logramos crear una pequeña burbuja de felicidad en nuestro hogar. Sin embargo, debajo de la superficie, se gestaba una tensión, una tormenta silenciosa de la que estaba blissfully unaware. Nuestro vecindario, una vez un remanso de paz y seguridad, empezó a sentir la tensión. Los robos se convirtieron en un tema regular de conversación en las reuniones del pueblo, donde rostros preocupados se reunían, discutiendo soluciones como iluminación adicional y patrullas de seguridad. No puedo creer que la cochera del señor Johnson fue robada anoche, dijo Laura una noche, frunciendo el ceño preocupada. Se está acercando demasiado a casa. Recuerdo sentir un nudo en el estómago, la sensación de seguridad que daba por sentada lentamente erosionándose. Instalaré algunas cámaras este fin de semana, dije con determinación en mi voz. Quiero mantener a esta familia a salvo. Marzo de 2020 marcó un punto de inflexión. Pasé un fin de semana instalando cámaras alrededor de la casa, una encima de la cochera, otra en el porche delantero y una tercera vigilando nuestro patio trasero. Recuerdo retroceder, mirar mi obra y sentir un sentido de logro. Listo, ahora podremos dormir un poco más tranquilos, le dije a Laura, quien sonrió, aunque con un toque de preocupación aún en sus ojos. Pero las cámaras, que pensé que eran una solución, resultaron ser los precursores de la tormenta que estaba a punto de golpear mi vida. Nuestro 7º aniversario se acercaba, y quería que fuera especial a pesar del confinamiento. Decidimos celebrar en casa, solo nosotros y los niños. La noche fue perfecta, juegos, risas y nuestra comida para llevar favorita. Recuerdo mirar a Laura al otro lado de la habitación, pensando en lo afortunado que era de tenerla. Estaba sonriendo, sus ojos brillando de alegría. Pero había algo más en su mirada, algo que no podía identificar claramente. A medida que los niños se quedaron dormidos, Laura y yo nos instalamos en nuestra habitación, copas de vino en mano, la suave luz de la lámpara de noche arrojando una luz cálida. Hemos tenido buenos momentos, ¿verdad?, reflexionó Laura, haciendo girar el vino en su copa. Los mejores, estuve de acuerdo, recordando. ¿Recuerdas nuestro viaje a las Rocosas? Laura se rió, un sonido que siempre aligeraba mi corazón. ¿Cómo podría olvidarlo? Tratar de armar esa tienda fue un espectáculo cómico por sí mismo. Compartimos un momento de cómodo silencio, sorbiendo nuestro vino. Luego, Laura se volvió hacia mí, su expresión seria. Michael, ¿puedo preguntarte algo? Se trata de nosotros, de nuestro matrimonio. Sentí un repentino apretón en el pecho. Claro, cualquier cosa, respondí, tratando de mantener mi voz firme. ¿Crees que hay algo negativo en nuestra relación?, preguntó, sus ojos buscando los míos. Desprevenido, respondí, no lo creo. ¿Y tú? Dudó antes de hablar. Siento que nos falta algo. Es difícil de explicar. Profundicé más, sintiendo una sensación de malestar crecer dentro de mí. ¿Es sobre nuestra vida sexual? Laura asintió lentamente. En parte, sí. Siento que podríamos explorar más, ¿sabes? La conversación que siguió me tomó por sorpresa. Palabras como matrimonio abierto y nuevas experiencias flotaban en el aire, chocando con mi comprensión de nuestra vida juntos. Sentí que estaba en caída libre, mi mundo desenredándose a mi alrededor.
¿Estás diciendo que quieres un matrimonio abierto?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Laura se mordió el labio, asintiendo. Creo que podría ser bueno para nosotros, dijo vacilante. La habitación giraba a mi alrededor. Sentí una mezcla de enojo, confusión y profunda tristeza. Laura, yo necesito pensar en esto, balbuceé, levantándome bruscamente. Mi mente era un torbellino de emociones mientras salía de la habitación, el sonido de Laura llamándome desvaneciéndose en el fondo. Esa noche, mientras yacía despierto en la habitación de invitados, un solo pensamiento resonaba en mi mente: mi mundo, tal como lo conocía, se estaba deshaciendo. El desenlace había comenzado. Los días siguientes a nuestro aniversario fueron un torbellino. Yo, Mako, vivía en una neblina, las palabras matrimonio abierto resonando en mi cabeza como una melodía embrujadora. Laura y yo nos movíamos alrededor en silencio, un abismo invisible creciendo entre nosotros. Nuestra antes acogedora casa ahora parecía un campo de batalla, cargado de palabras no dichas y emociones ocultas. Una mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, Laura se acercó a mí en la cocina. Sus ojos estaban rojos, una clara señal de que había estado llorando. «Mako, ¿podemos hablar?», preguntó, su voz apenas un susurro. Me detuve, el peso de su solicitud pesando sobre mis hombros. «Claro, Laura. ¿Qué pasa?». Ella tomó una respiración profunda. «Sé que te he lanzado mucho con lo del matrimonio abierto. Yo, solo quiero que sepas que no es porque no te ame. Es solo algo que pensé que podría acercarnos más». Luché por procesar sus palabras. ¿Acercarnos más? Laura, ¿cómo compartirnos con extraños puede lograr eso? Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. No lo sé, Mako. Pensé que podría ayudarnos a explorar nuevas facetas de nuestra relación. Sacudí la cabeza, la frustración aumentando. Necesito ir al trabajo. Hablaremos de esto más tarde. Agarré mis llaves y me fui, la imagen de su rostro con lágrimas grabada en mi mente. En el trabajo, mi enfoque estaba destrozado. La idea de que Laura quisiera a otra persona me carcomía, un dolor implacable que se negaba a ceder. Mi colega, Jack, notó mi distracción. «Hey Mac, ¿estás bien? Pareces distraído hoy». Forcé una sonrisa. «Solo algunas cosas en casa. Nada de qué preocuparse». Jaque me golpeó en la espalda. «Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí, amigo». Aprecié su preocupación, pero permanecí perdido en mi tormento. Los días siguientes fueron un ciclo de confusión y desolación. Las conversaciones con Laura eran tensas, ambos evitando el elefante en la habitación. Luego llegó la noche que lo destrozó todo. Había llegado tarde del trabajo, exhausto y esperando una tarde tranquila. Al abrir la puerta principal, el sonido de risas me recibió. Era la risa de un hombre, desconocida y fuera de lugar. Mi corazón latía rápido mientras entraba, siguiendo el sonido hasta nuestra sala de estar. Allí, en nuestro sofá, estaba Laura, acurrucada cómodamente junto a un hombre que nunca había visto antes. Compartían una botella de vino, sus cabezas juntas en una conversación íntima. «Mako», exclamó Laura, levantándose. «Este es Tom, es del club de lectura al que me uní recientemente». Tom extendió la mano, pero no pude moverme. Mi mente daba vueltas, tratando de dar sentido a la escena ante mí. «Gusto en conocerte», dijo Tom, una sonrisa ajena en su rostro. Ignoré su mano, mi mirada fija en Laura. «¿Club de lectura? ¿Desde cuándo vas a un club de lectura?». Laura se mordió el labio, un nervioso hábito suyo. «Empecé hace unas semanas. Yo quería probar algo nuevo». No pude contener mi frustración. «¿Y no se te ocurrió mencionármelo? ¿Quién es este tipo, realmente?». El rostro de Laura se enrojeció de ira. «Solo es un amigo, Mako». «¿No puedo tener amigos?». La tensión en la habitación era palpable. Tom se levantó torpemente. «Quizás debería irme», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Después de que Tom se fue, Laura y yo nos enfrentamos en lo que parecía un enfrentamiento. «¿Por qué actúas así, Mako? Tengo derecho a tener una vida fuera de esta casa». «¿Fuera de esta casa? ¿Con hombres aleatorios en nuestro sofá? ¿Mientras trabajo hasta tarde para mantener a esta familia?». Mi voz subió con cada palabra. La expresión de Laura se suavizó. «Lo siento, debería habértelo dicho. Solo, me siento tan atrapada, Mako. Necesito algo más».
Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La ilusión de nuestra vida feliz se desmoronaba a mi alrededor, pieza por pieza. Esa noche, el sueño me eludió. Acostado en la cama, reproducía una y otra vez los eventos de la tarde. El deseo de Laura de un matrimonio abierto, su club de lectura secreto, la risa de Tom resonando en nuestra casa, todo daba vueltas en mi cabeza, una tormenta de traición y desolación. Con el amanecer, una escalofriante realización se apoderó de mí. La vida que pensé que conocía, el amor que pensé que era inquebrantable, no era más que una ilusión despedazada. Y yo me quedé recogiendo los pedazos, preguntándome cómo todo salió tan mal. Los días siguientes al encuentro con Tom fueron una neblina de confusión y enojo reprimido. Yo, Michael, intenté enterrarme en el trabajo, esperando que la rutina mundana me distrajera del caos en casa. Pero la imagen de Laura y Tom, riendo y compartiendo vino, estaba grabada en mi mente, acechando cada momento de silencio. En un día especialmente agotador en el trabajo, decidí volver a casa temprano, con la esperanza de disfrutar de algunos momentos tranquilos antes de que comenzara el caos diario. Mientras conducía, ensayé una conversación en mi cabeza, planeando enfrentar a Laura sobre nuestra relación tensa. La necesidad de claridad ardía dentro de mí como un fuego. Al llegar al camino de entrada, noté que el auto de Laura ya estaba allí. Extraño, pensé, por lo general, hace diligencias a esta hora. Abrí la puerta principal en silencio, sin querer asustarla. La casa estaba inusualmente silenciosa. Laura, llamé, pero no hubo respuesta. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Caminé por la casa, buscando alguna señal de Laura. Mientras pasaba por la puerta de nuestro dormitorio, escuché un sonido tenue. Era casi imperceptible, pero estaba allí, una risa suave y apagada. Mi corazón dio un vuelco. Esa es la risa de Laura, pensé, pero no era la risa alegre y despreocupada que conocía. Esto era diferente. Puse mi oído contra la puerta, y las risitas se volvieron más claras, acompañadas por una voz masculina profunda e inconfundible. Un sudor frío brotó en mi frente. Mis manos temblaban mientras alcanzaba la perilla de la puerta, mi mente corriendo con temor. Lentamente, abrí la puerta. La vista que me recibió fue como un golpe en el estómago. Estaba Laura, en brazos de otro hombre, sus ropas esparcidas por el suelo, ajena al mundo que los rodeaba. El tiempo se detuvo mientras absorbía la escena, mi esposa, el amor de mi vida, en medio de la pasión con un desconocido en nuestra cama matrimonial. Laura, grité, mi voz una mezcla de rabia e incredulidad. Ambos se enderezaron de golpe, sus ojos bien abiertos por el shock. El rostro de Laura se desvaneció de color mientras balbuceaba, Mako. Esto no es lo que parece. El hombre se puso de pie, agarrando sus ropas en pánico. ¿Quién diablos eres tú?, me espetó. Soy su esposo. Escupí las palabras, cada una cargada de veneno. El hombre miró a Laura, su expresión cambiando de confusión a miedo. Dijiste que estaban separados, la acusó, vistiéndose rápidamente. Me quedé allí, congelado, mientras la realidad de la situación se asentaba. Mi matrimonio, mi vida tal como la conocía, se desmoronaba ante mis ojos. Laura se envolvió en una sábana, lágrimas rodando por su rostro. Mako, por favor, déjame explicarte. Me aparté de su toque como si quemara. ¿Una equivocación? Laura, destruiste nuestra familia, nuestros votos, todo lo que construimos juntos. Mi voz se quebró, una mezcla de rabia y profunda tristeza me abrumaba. Ella sollozó, todo su cuerpo temblando. Me sentía tan sola, tan insatisfecha. Pensé. ¿Pensaste qué? Que traicionarme solucionaría nuestros problemas, la interrumpí, mi voz elevándose. Permanecimos allí, en los escombros de nuestro matrimonio, el aire espeso con palabras no dichas y sueños destrozados. Laura continuó llorando, suplicando perdón, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Mi corazón, una vez lleno de amor por esta mujer, ahora era un vacío de dolor e incredulidad. Esa noche, mientras yacía en una habitación de invitados, los sonidos de los sollozos de Laura resonando por la casa, me di cuenta de la magnitud de la traición. El amor que sentía por mi esposa, la confianza que compartíamos, todo era una revelación desgarradora. La base de nuestro matrimonio, una vez sólida como una roca, ahora era un montón de escombros, y yo me quedé reflexionando sobre las ruinas de una vida que alguna vez aprecié.
La mañana después de la traición de Laura amaneció con una pesadez que parecía presionar contra las paredes de nuestra casa. Yo, Michael, desperté en la habitación de invitados, un espacio que se sentía tanto ajeno como incómodamente familiar. Los eventos de la noche anterior se reproducían en mi mente, cada detalle un agudo pinchazo en mi corazón ya herido. Arrastrándome fuera de la cama, estaba decidido a enfrentar a Laura. La necesidad de respuestas, de cierre, me impulsaba hacia adelante. Mientras me dirigía a la cocina, el aroma del café flotaba en el aire, un detalle mundano que se sentía extrañamente fuera de lugar dada la caótica situación de nuestras vidas. Laura estaba allí, de espaldas a mí, su postura rígida y cargada de tensión. El sonido de mis pasos la hizo girar, y nuestros ojos se encontraron, los suyos llenos de arrepentimiento y los míos con una tormenta de emociones que no podía nombrar completamente. Michael, necesitamos hablar, comenzó Laura, su voz un susurro tembloroso. Apreté la mandíbula, preparándome. ¿Hablar? ¿Después de lo que vi? ¿Qué hay que hablar, Laura? Ella se acercó a mí, una súplica en sus ojos. Por favor, Michael, lo siento mucho. Fue un error terrible. Nunca quise lastimarte. Sus palabras punzaban, una mezcla de disculpa y excusa que no hacían nada por calmar la agitación dentro de mí. ¿Un error? ¿Llamas a eso un error? No pude evitar que la amargura se colara en mi voz. Destrozaste nuestro matrimonio, Laura. Rompeste nuestra familia. Las lágrimas le corrían por la cara, pero yo estaba más allá de la consolación. Sé que hice mal, Mako. Pero te amo, de verdad. ¿No podemos intentar arreglar esto? La idea de arreglar lo que había sido tan completamente destrozado me parecía absurda. ¿Arreglar esto? ¿Cómo, Laura? ¿Pretendiendo que nunca sucedió? ¿Ignorando el hecho de que me traicionaste en nuestra propia cama? Ella extendió la mano para tocar mi brazo, pero retrocedí como si su tacto quemara. No, dije bruscamente. Ni siquiera puedo soportar mirarte en este momento. El aire entre nosotros estaba denso de palabras no dichas y promesas rotas. Los hombros de Laura se encorvaron, derrotados. ¿Qué vas a hacer? Su voz apenas era audible. No lo sé, admití, la realidad de la situación cayendo sobre mí. Pero no puedo quedarme aquí. No así. Con eso, me di la vuelta y salí, dejando a Laura sollozando en la cocina. Necesitaba aire, espacio para pensar y respirar. Al salir, el aire fresco de la mañana me golpeó, un fuerte contraste con la atmósfera sofocante de la casa. Conduje sin rumbo, las calles familiares pero extrañas en mi estado angustiado. Mi mente era un torbellino de enojo, tristeza y incredulidad. ¿Cómo podía la mujer que amaba, la madre de mis hijos, traicionarme de manera tan despiadada? Pasaron horas, y me encontré frente a la casa de Jake, mi colega y amigo. Sin darme cuenta, estaba llamando a su puerta. Jake respondió, la sorpresa grabada en su rostro. Mac, ¿qué está pasando? Dudé, luego las palabras salieron atropelladamente. Laura me engañó, Jack. En nuestra casa. Simplemente entré y los encontré anoche. La expresión de Jack cambió de sorpresa a preocupación. Dios, Mac, lo siento mucho. Entra, hombre. Nos sentamos en su sala de estar, una lata de cerveza en cada una de nuestras manos, aunque el alcohol no hacía nada para adormecer el dolor. Desahogué mi corazón, el dolor y la traición, la confusión y la ira. Jack escuchó, ofreciendo palabras de apoyo y consejo. Tienes que pensar en lo que quieres, Mac. ¿Puedes perdonarla? ¿Puedes superar esto? Sus palabras quedaron en el aire, preguntas sin respuesta que resonaban en lo más profundo de mi alma. ¿Podía perdonar a Laura? ¿Realmente quería intentarlo? El resto del día fue un borrón, el tiempo escapándose mientras lidiaba con los escombros de mi vida. Eventualmente, supe que tenía que volver a casa, enfrentar a Laura y los restos destrozados de nuestro matrimonio. Cuando volví a entrar en la casa, el silencio era ensordecedor. Laura estaba sentada en el sofá, los ojos rojos de llorar. Nos miramos, un abismo de dolor y malentendido entre nosotros. Me quedaré en la habitación de invitados por ahora, dije, mi voz carente de emoción. Descubriremos qué hacer a continuación. Pero ahora mismo, no puedo estar cerca de ti. Laura asintió, una aceptación resignada en su postura. Lo entiendo, susurró. Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados, la realidad de mi situación se asentó.
Este era el día de la reconciliación, el día en que mi vida tal como la conocía se derrumbó. Y mientras me sumía en un sueño inquieto, supe que el camino por delante era incierto y lleno de dolor. Las semanas posteriores al descubrimiento de la infidelidad de Laura fueron un torbellino de dolor, enojo y consultas legales. Yo, Michael, me vi lanzado a un mundo en el que nunca quise estar, el frío y estéril reino de los abogados de divorcio y las batallas judiciales. Recuerdo entrar en la oficina de abogados por primera vez, con el estómago contraído por la ansiedad. La abogada, una mujer de rostro severo llamada Mrs. Thompson, me indicó que me sentara. Su oficina estaba llena de libros de leyes, el aire cargado con el olor del cuero y la tinta. Entonces, señor Smith, cuénteme sobre su situación, dijo Mrs. Thompson, con su pluma lista sobre un bloc de notas. Respiré profundamente, el peso de mi historia pesando sobre mis hombros. Mi esposa me engañó. La sorprendí en el acto. Tenemos 2 hijos, una casa y 10 años de matrimonio que ella tiró por la borda. Mrs. Thompson asintió, su expresión impenetrable. Ya veo. ¿Y qué espera lograr con este divorcio? Quiero, no sé, justicia, supongo. Quiero asegurarme de que mis hijos estén cuidados y de que no quede financieramente arruinado por su infidelidad. Mrs. Thompson comenzó a describir el proceso legal, hablando sobre las batallas por la custodia, la división de bienes y posibles pensiones alimenticias. Era mucho para asimilar, y con cada palabra, la realidad de mi situación se hundía más profundamente. La primera audiencia en la corte fue como entrar en un campo de batalla. Laura estaba allí, luciendo pequeña y contrita, su abogado a su lado. La tensión entre nosotros era palpable, una relación que alguna vez fue amorosa reducida a formalidades legales y frías. Señor Smith, ¿tiene la intención de solicitar la custodia completa de sus hijos?, preguntó la jueza, mirándome por encima de sus anteojos. Sí, su señoría, respondí, mi voz firme a pesar de la agitación interna. Creo que es lo mejor para mis hijos. El abogado de Laura se puso de pie. Su señoría, mi cliente lamenta profundamente sus acciones, pero es una madre devota. Proponemos la custodia compartida. El ir y venir de los abogados fue agonizante. Me sentía como un espectador en mi propia vida, observando cómo extraños debatían mi futuro y el futuro de mis hijos. Fuera de la sala, Laura se acercó a mí. Michael, ¿podemos hablar? La miré, la mujer a la que una vez amé, ahora una desconocida. ¿Qué hay para hablar, Laura? Lo siento, de verdad. Nunca quise que nada de esto sucediera, dijo, con lágrimas brotando en sus ojos. Las disculpas no deshacen lo que hiciste, respondí, la amargura en mi voz sorprendiéndome incluso a mí mismo. Las batallas legales se prolongaron, cada audiencia más agotadora que la anterior. Peleamos por todo, la casa, los ahorros, incluso los muebles. Pero la parte más difícil fue la batalla por la custodia. La idea de perder a mis hijos, de no verlos todos los días, era insoportable. Durante una audiencia especialmente tensa, el abogado de Laura me acusó de ser un padre ausente, demasiado centrado en mi carrera. La señora Smith ha sido la cuidadora principal durante la mayor parte de la vida de los niños. El exigente trabajo del señor Smith deja poco tiempo para su familia, argumentó su abogado. Sentí un aumento de ira. Eso no es cierto, interrumpí, incapaz de contenerme. Siempre he estado ahí para mis hijos, siempre. La jueza llamó al orden, pero el daño estaba hecho. Mi arrebato me pintó como inestable, emocional. Podía ver la mirada engreída en el rostro del abogado de Laura y supe que había caído en su trampa. Fue durante estos días oscuros que me di cuenta de lo complicado, lo doloroso que puede ser el divorcio. Las batallas legales no eran solo sobre dividir bienes o programar visitas, eran un desmantelamiento de la vida que habíamos construido juntos, pieza por dolorosa pieza. Mientras yacía en la cama cada noche, la casa ahora vacía y en silencio, no pude evitar preguntarme cómo llegamos a esto. El amor, las promesas, los años de recuerdos compartidos, todo reducido a documentos legales y debates en la sala de justicia. Esta era la realidad del divorcio, una realidad que vivía cada día agonizante. El golpe final del martillo en la sala de audiencias marcó el fin de mi matrimonio con Laura, pero fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, desconocido, en mi vida. El aftermath del divorcio fue como navegar en un mar agitado, cada día trayendo su propio conjunto de desafíos y reflexiones.
La casa, una vez llena de risas y calidez, ahora resonaba con el silencio de mi soledad. Vagaba por sus habitaciones, cada rincón recordándome una vida que alguna vez existió. Las fotos en las paredes, los muebles que elegimos juntos, incluso la cocina donde Laura solía cocinar, todo parecía burlarse de mí con recuerdos de un tiempo más feliz. Intenté sumergirme en el trabajo, ahogar la soledad con ocupaciones. Pero las noches eran las más difíciles. Regresar a casa, a una casa vacía, sin niños corriendo a saludarme, sin que Laura preguntara sobre mi día, era un recordatorio crudo de lo que había perdido. Una noche, mientras estaba solo en la sala de estar, un golpe en la puerta me sacudió de mis pensamientos. Parada allí, en la tenue luz del porche, estaba Laura. Se veía diferente, más sombría, más frágil. «Mako, ¿podemos hablar?», preguntó, su voz vacilante. Dudé, luego me aparté para dejarla entrar. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, un océano de palabras no dichas entre nosotros. «Solo quería ver cómo estás», dijo ella, jugueteando con sus manos. Me burlé ligeramente. «¿Cómo crees que estoy, Laura? Diste vuelta a mi vida». Asintió, aceptando mi amargura. «Lo sé, y lo siento. Nunca quise lastimarte de esta manera». Su disculpa, por sincera que fuera, hizo poco por aliviar el dolor. «Lo siento no cambia lo que sucedió, Laura. No cambia el hecho de que nuestros hijos ahora tienen que ir de una casa a otra. Lo sé, y lo lamento todos los días», dijo, con lágrimas brotando en sus ojos. «Pero espero que al menos podamos ser civilizados, por el bien de los niños». «Civilizados», repetí la palabra, dejándola flotar en el aire. «Siempre estaré ahí para mis hijos, Laura. No tienes que preocuparte por eso». La conversación fue incómoda, tensa y breve. Laura se fue, y una vez más me quedé solo con mis pensamientos. Las semanas siguientes fueron un tiempo de reflexión y ajuste. Tuve que aprender a ser un padre de tiempo parcial, a aprovechar al máximo los días que pasaba con mis hijos. Verlos empacar sus pequeñas maletas cada 2 semanas, despidiéndose mientras iban a la casa de su madre, era un dolor que no podía describir. Mis amigos intentaron ser solidarios, invitándome a salir, animándome a seguir adelante. Pero la idea de salir con alguien nuevo, de comenzar de nuevo, parecía imposible. ¿Cómo vuelves a confiar después de una traición así? Encontré consuelo en pequeñas cosas, un buen libro, un paseo tranquilo por el parque, la cena ocasional con viejos amigos. Pero la soledad siempre estaba allí, un compañero constante en los espacios vacíos de mi vida. Una noche, mientras arropaba a mis hijos en la cama en mi casa, mi hija me miró con sus grandes ojos inocentes. «Papá, ¿por qué tú y mamá ya no pueden vivir juntos?». Su pregunta me golpeó como un golpe físico. Luché por encontrar las palabras, para explicar algo que apenas entendía yo mismo. «A veces, cariño, mamás y papás están mejor viviendo separados. Pero ambos te amamos mucho, y eso nunca cambiará». Pareció aceptar mi respuesta, acurrucándose en su manta. Pero mientras apagaba la luz y cerraba la puerta, su pregunta persistía en mi mente. ¿Por qué Laura y yo no pudimos hacer que funcionara? ¿Había algo que podría haber hecho diferente? El divorcio me dejó con más preguntas que respuestas, un rompecabezas con piezas faltantes. Pero una cosa estaba clara, la vida continúa, con o sin respuestas. Y mientras me sentaba en la quietud de mi sala de estar, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de un largo viaje de curación y redescubrimiento. Las secuelas de mi divorcio no solo fueron un periodo de luto por lo perdido, sino también un momento para encontrarme de nuevo, para reconstruir y dar forma a mi vida en algo nuevo, algo mío. Al final, la reflexión no fue solo sobre Laura y el divorcio, sino sobre mí, quién era, quién me había convertido y quién quería ser. El viaje estaba lejos de terminar, pero estaba listo para dar los primeros pasos, un día a la vez.